Les saludo en el nombre del Señor. Les saludo en el nombre del Señor, amados hermanos. Vamos a mover un poquito la cámara para no quedar tan encima. Ahí. Bueno, para mí es un privilegio estar acá. Le doy las gracias al Señor, ¿no es cierto? Porque si estoy acá es por Él, porque a Él le plació. Ahora puesto en el corazón de nuestro apóstol, ¿no es cierto? Y bueno, soy agradecido, como decía, me sumo a las palabras de mi ahijado, el pastor Joab, agradecido del Señor primeramente, de mis pastores, Rodrigo e Iris, ¿no es cierto? Los amo. Soy agradecido porque Él, donde me colocó, fue perfecto, con las personas perfectas, indicadas, porque Él es así, a Él no se le escapa nada, Él es perfecto. Así es que soy un hombre agradecido del Señor, bendecido por el Señor. Y la verdad es que igual estoy un poco nervioso, para mí todo esto es nuevo, ¿no es cierto? Porque sí, es cierto, yo le predico a mi iglesia, ¿no es cierto?, los hermanos, pero acá yo le estoy predicando a la jerarquía aquí, ¿no es cierto?, al apóstol, a mi pastor y todos los pastores que están de Argentina, estamos internacional totalmente, entonces es diferente. Pero aquí estamos porque somos obedientes al Señor. La obediencia en un cristiano es importante. Amén. Bueno. La pastora María ayer nos compartió su tema, ¿no es cierto? Nos hizo reyes. Y también nuestra pastora Olga nos hizo sacerdote. Hoy en la mañana nuestro pastor Rodolfo, ¿no es cierto? Reyes y sacerdotes para Dios. Y el pastor Joab también nos compartió según el orden de Melquisedec. El tema mío es la casa de Dios y el sacerdocio. Ya, acá nosotros le vamos a proyectar los versos para que usted no se desconcentre, ¿no es cierto? Acá, lee acá. Así es que vamos a empezar en el nombre del Señor. Amén. Primera de Pedro 2, 5 y el 9. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ojo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el verso 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Maravilloso, maravilloso. La casa de Dios para el sacerdocio. Vamos a orar. Te invito a que cierres un poquito los ojos, porque quiero que sea el Espíritu Santo el que tome el control de todo. Amén. Espíritu Santo, Padre, Señor amado, en esta hora queremos que seas tú tomando el control, que tú abras nuestra mente, nuestros corazones, para que cada palabra que se ha ministrado el día de ayer, hoy, Señor, quede en nuestras vidas y en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podamos hacerla una realidad. Espíritu Santo, te pido que seas tú hablando a través de mí. En el nombre precioso de Jesús, toma el control de todas las cosas. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, les decía, la casa de Dios para el sacerdocio. Los edificios más importantes en la sociedad antigua fueron el palacio del rey y el templo para el sacerdocio.
Amén. El reinado tenía su casa, ¿no es cierto? Y los sacerdotes tenían su templo, ¿verdad? En las sociedades antiguas, ¿verdad? Desde el nacimiento de las civilizaciones, ¿no es cierto? Empezaron a aparecer los templos y los edificios, ¿no es cierto? Para los reyes. Amén. Los palacios estaban hechos ¿para quiénes? Para que estuvieran ahí los reyes, ¿no es cierto? Estuviera la nobleza, ¿no es cierto? Pero el templo estaba hecho para que ministrara el sacerdote. Eran totalmente apartes. No se mezclaba, ¿no es cierto?, el rey con el sacerdote. Eran totalmente diferentes. El palacio del rey, ¿no es cierto?, como les decía, ahí se ministraba solamente lo político, lo natural. ¿Amén? En los pueblos de Israel fue exactamente lo mismo. En el pueblo de Israel fue exactamente lo mismo. Dice que el pueblo de Israel fue el palacio del rey, ¿no es cierto? Y el palacio de Dios eran totalmente apartados. No se mezclaban el uno con el otro. Importante saber que en las sociedades antiguas, ¿no es cierto? Nunca, jamás se mezcló esto. Nunca se mezcló, ¿verdad? El rey veía solamente lo natural, lo político, lo militar. Y el sacerdote veía lo espiritual, lo divino. Entonces no se mezclaban por ningún motivo el uno con el otro. Estas eran las dos grandes autoridades en el tiempo, pero no debemos olvidar que la autoridad máxima es nuestro Padre Celestial. Amén. Fue Dios quien diseñó, ¿no es cierto?, su casa para el sacerdocio. Primeramente fue el tabernáculo, ¿no es cierto? Lo primero que necesitamos saber es que todo lo que existe aquí en la tierra, en el universo, todo lo que vemos, lo que no podamos ver, fue creado y diseñado por Dios, ¿verdad? El diseño es el primer paso para poder hacer una edificación, ¿no es cierto? Para darle la manifestación a cualquier construcción que usted quiera hacer, ¿verdad? Ahora, en cuanto al tabernáculo, ¿no es cierto? Quiero que me acompañe a Hechos 7:44. Vamos a poner las bases, amados hermanos, para que podamos entrar más profundo, ¿no es cierto?, al tema. Hechos 7:44, dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo, ¿no es cierto?, del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que hiciese conforme al modelo que había visto. Amén. Moisés edificó el tabernáculo no según directrices, sino que tuvo las directrices, ¿verdad? Perdón. Bueno, Moisés, ¿no es cierto?, le estaba diciendo, hizo el tabernáculo no según su apreciación, sino las escrituras nos revelan que Dios fue el que le dio las directrices, el que le mostró y le reveló, ¿no es cierto?, el diseño, cómo debería hacerse este tabernáculo. Debemos entender y tener claridad que la casa de Dios no puede ser edificada por ningún humano. Ningún diseño humano. Es imposible. Amén. En el tabernáculo sería el lugar de Dios en la tierra. Esto era sagrado para los israelitas. Era sagrado. Esto aconteció, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Acuérdense que cuando Adán peca, ¿no es cierto?, nuestro Padre Celestial pierde toda comunión, toda relación con el hombre.
Entonces después le da a Moisés, ¿no es cierto? Y crea el tabernáculo. Diseña el tabernáculo para que el hombre se pudiera acercar nuevamente a él. Amén. En Primera de Reyes 6:7, Primera de Reyes 6:7 dice así: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya... Perdón, me equivoqué. Perdón. Luego de 500 años después, ¿no es cierto? Salomón fue el que edificó el templo de Dios. Amén. Fue el que edificó el templo de Dios. También podemos ver, ¿no es cierto?, que Dios le reveló a David cómo debía ser el templo. En Primera de Reyes 6:7, ahora sí, dice: cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edifican, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Lo más importante para llevar a cabo una edificación son los materiales. Sin materiales no puede haber edificación. Podemos tener el diseño, ¿no es cierto?, pero no hay edificación. Mira, yo hace mucho tiempo tengo ganas de hacer una ampliación ahí, una oficina, ¿no es cierto?, un dormitorio con baño. Tengo el diseño, lo tengo acá. Hice un planito espectacular. Pero tengo el diseño, como no tengo plata, no la puedo hacer, así que me quedé con el diseño. Entonces, si no hay materiales, no hay diseño. ¿Verdad? Pero el Señor me va a bendecir, ¿ah? Y ahí les voy a mostrar. ¿Amén? Dice, la construcción del templo comenzó 4 años después del reinado de Salomón, ¿no es cierto? Y se demoró en construirlo alrededor de 7 años, 7 años y medio, por ahí. ¿Amén? La construcción del templo fue un acontecimiento trascendental hasta el día de hoy. Muchos hablan del templo de Salomón porque era una belleza, fue un diseño de Dios. Amén. Y así, ¿no es cierto?, el templo fue la casa del sacerdocio. Una vez que se edificó el templo, este fue siempre la casa del sacerdocio. Es ahí donde ministraban los sacerdotes. Amén. Los únicos que podían ministrar ahí eran los sacerdotes de Dios. Amén. Dice, ser edificado como casa espiritual. Esto es lo que nos pide Dios a nosotros. Ser edificados como casa espiritual. Dice, el templo que edificó Salomón fue una figura o tipo verdadero del templo espiritual de Dios, que se edificaría luego con piedras vivas. Desde el principio siempre este fue el plan de Dios. Replicar lo que estaba en el cielo, acá en la tierra. Amén. Entonces, el templo físico que construyó Salomón fue figura de lo que estaba en el cielo. ¿No es cierto? Luego, esto tipificaría, ¿no es cierto?, al verdadero templo espiritual. Amén. Los materiales fueron fundamentales, como te decía adelante. Fueron fundamentales, ¿no es cierto?, en la edificación del templo. Mira, primeramente fueron piedras escogidas, labradas, ¿no es cierto?, separadas y destinadas. Mira, nosotros, tú y yo somos esas piedras. Mira, fíjate, primero que nada, te escogió. ¿Dónde te escogió? Allá en la eternidad. Ahí te escogió, ¿no es cierto? Luego te separó
te separó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Después te labró con un cincelito, un puntito, te formó. ¿Verdad? Y te predestinó, y hoy día estamos predestinados para predicar su palabra, para llevar su evangelio, para ser sacerdotes de Dios y ministrar en la casa de Dios. Amén. Nosotros somos las piedras vivas con las cuales Dios está edificando su casa el día de hoy. Nosotros. Primera de Pedro 2:5. Yo voy a leer solamente la parte, pero allá va a salir el verso completo. Amén. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Según el verso, ¿no es cierto? Dios, en su plan, nosotros somos esas piedras vivas. También podríamos decir que existen piedras muertas. Si hay piedras vivas, hay piedras muertas. Amén. Mira, en Primera de Reyes, ese versículo no lo vamos ¿no es cierto? Dice que el rey mandó a buscar piedras, ¿ya? Costosas, piedras labradas, grandes, ¿verdad? Hoy tú y yo somos esas piedras, amado hermano. Hoy somos tú y yo esas piedras valiosas, preciosas. Mira, costosa, le costó la vida a Cristo, entregó la vida a Cristo por ti. Eres valioso, eres costoso. Y como te decía adelante, nos labró, nos formó, nos dio el crecimiento, ¿no es cierto? Y para ser grande, ¿sabes cuándo te haces grande? ¿Sabes cuándo te haces grande? Cuando tú empiezas a predicar el evangelio, cuando tú vas de casa en casa haciendo tus reuniones, cuando tú le das el tiempo, los sacrificios espirituales a Dios. Hoy tenemos mucho tiempo porque estamos todos en casa. Pero cuando vuelva todo esto a la normalidad, empezamos a trabajar para vivimos para trabajar. Amén. No viajar. Estoy recibiendo unas llamadas, no sé a quién me está llamando. Bueno, les decía, ¿no es cierto? Ahora, también es de suma importancia que cada uno de nosotros se preocupe de ser edificado y establecido en la vida y el ministerio de la iglesia. Tenemos que ser edificados para que podamos edificar. Tenemos que crecer para hacer crecer a otros. Existe una mezquindad terrible en la iglesia, que todo lo que aprendemos lo guardamos y andamos igual que los bandidos. No, lo que recibimos, entreguémoslo por gracia. La palabra del Señor dice que tenemos que edificarnos los unos a los otros, crecer, avanzar. Efesios 2, del 20 al 22. Efesios 2, del 20 al 22, dice así: edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿no es cierto?, Jesucristo mismo. En el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra edificación literalmente quiere decir construir.
Dios, ¿qué quiere hacer? Construir, edificar su casa. Y lo quiere hacer con piedras vivas. Hoy tú y yo somos encargados de ir por esas piedras vivas que faltan aún que lleguen. Tú y yo. Es nuestro deber como hijos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Edificarnos en la palabra de Dios. Debemos edificarnos en el conocimiento, el carácter. Hay unos que tienen un carácter terrible. Me incluyo. No. Es una broma. Ya que todo esto nos fortalece en nuestra fe, amado hermano. Y también para poder edificar la iglesia. Si no estudiamos, no avanzamos, no crecemos, difícilmente vamos a poder edificar a la iglesia de Dios. Todos los hombres fieles de Dios eran ministros que se edificaban. Y eran la edificación para el pueblo de Dios. Hoy estamos siendo edificados en la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando desarrollaba este tema me sorprendía porque me metía al internet ahí? Nada. Este tipo de material no está. En las iglesias no se habla esto. Hoy en las iglesias se habla de que Dios te va a bendecir y que todo va a estar bien. Este es un tesoro, la palabra de Dios. Amén. Al parecer no nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que el reino de Dios y la iglesia de Cristo se trata de edificación. Se trata de edificación. Y si no nos hemos dado cuenta, cada uno de nosotros conforma hoy esa casa de Dios. Hoy existe una ignorancia terrible dentro de la iglesia. No sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. Somos esas piedras vivas que Dios quiere edificar su casa. El diablo siempre ha tratado de ver, ¿no es cierto?, nuestra condición para que nosotros no podamos ver nuestra posición que tenemos. Somos reyes y sacerdotes. Somos piedras preciosas, labradas, costosas, grandes. Amado hermano, tenemos que salir de esa ignorancia. Tú eres grande, maravilloso, poderoso. Hay un potencial tremendo en ti. Tiene que empezar a fluir. Déjalo que fluya. Amén, amén. La iglesia fue comprada con la preciosa sangre de Jesucristo. Y le pertenece a Él solamente, eternamente. Amén. Debemos entender que la iglesia, ¿no es cierto? Debemos entender que la iglesia no es física, sino que es espiritual. Y las piedras no son cualquier piedra. Son piedras espirituales, espirituales. Amén. Hoy conformamos la casa de Dios aquí en la tierra. Somos esas pequeñas piedras vivas. Amén. Mira, en Mateo 16, 18, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El apóstol Pedro no es la roca. Nosotros sabemos bien claro cuál es la piedra angular, ¿verdad? Que es Cristo. Sino que el Señor le estaba diciendo: Pedro, tú vas a formar parte. Tú eres una piedra que formará parte de la casa de Dios.
Y así como Pedro, es parte de la casa de Dios, tú y yo también lo somos. Amén. También Dios está edificando un sacerdocio santo. Y se nos ordena ser edificados primero como casa espiritual. Casa espiritual. Amén. ¿Por qué se le llama casa espiritual? ¿Por qué se le llama casa espiritual? ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo alberga en ti y en mí. Es por eso que se le llama casa espiritual. El Señor vive en ti. Cuando nos acercamos a la piedra viva y estamos conformados nosotros mismos como piedras vivas, ¿no es cierto? Se nos edifica. Cristo nos edifica. Él es el constructor. Él es el constructor. Nosotros somos las piedras vivas. Amén. Efesios 2:22. Dice, en quien vosotros. Efesios 2:22. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Es de suma importancia saber que ningún material por separado puede ser edificado. Esto es para los llaneros solitarios. No existe, no sirve. Somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces, sería una piedra más. Es una piedra más. La casa de Dios está edificada con piedras vivas y nosotros somos parte de esa casa, de esa edificación. ¿Qué más nos ordena Dios? Nos ordena que tengamos un sacerdocio santo. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Debemos saber y conocer cómo debemos operar en nuestro sacerdocio. Debemos saber cómo operar las tareas y los requerimientos de Dios. ¿Sabes cuáles son los requerimientos que Dios exige para operar en la casa de Dios? No somos solo parte de una casa espiritual. Es de suma importancia saber cuáles son nuestras funciones dentro de ellas. Es de suma importancia, amado hermano. El operar el servir dentro de la casa de Dios no es una opción, no es optable. Tú tienes que servir, fuiste llamado, elegido, escogido. Y este es el tiempo de que empecemos a hacer las cosas como corresponden, como Dios lo requiere, como Dios lo pide, no como nosotros queramos. Somos un pueblo de sacerdotes adquiridos por Dios, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No es cierto? Dice, y la casa es para el sacerdocio, para realizar el sacerdocio a Dios. El tabernáculo y posteriormente el templo, ¿no es cierto? No solo era la morada de Dios, sino que también era el lugar donde los sacerdotes ministraban, ofrecían sacrificios, ya sea holocausto o adoraciones. Amén. Es la misma forma que nosotros, la iglesia de Dios, debe hacerlo. En la casa espiritual. Perdón.
La misma forma que debemos hacer que la casa espiritual, ¿verdad? El edificio espiritual, que es la iglesia, es donde nosotros debemos realizar nuestras tareas, nuestro servicio al Señor, nuestro sacerdocio al Señor. Un sacerdote no puede realizar ningún oficio ministerial fuera del tabernáculo. No podía, por ningún motivo. Al igual que nosotros, fuera de la casa de Dios no podemos hacer nada. No podemos realizar nuestras tareas sacerdotales. Es nuestra responsabilidad, hermano, como sacerdocio santo, ¿no es cierto?, es realizar en pleno el sacerdocio en 3 ámbitos. Esto lo ha enseñado nuestro apóstol, los pastores, ¿no es cierto?, los han enseñado. Nosotros debemos moverlo en 3 ámbitos, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones. Primero, a Dios en el lugar santísimo. ¿Qué hacemos ahí? ¿No es cierto? Adoración en espíritu, intimidad y comunión con Dios, ofrenda de los salvados. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas ofrendas de salvados has hecho este último tiempo? ¿Cuántas? Estamos retenidos. Algo está pasando ahí. El lugar santo, a la iglesia, revelación, oración, coinonía, ayuda mutua y cenar con Cristo, comer a Cristo. En el mundo, en el atrio, salvación de los pecadores, restauración de los caídos, perdón y remisión de pecados. Es así como ministramos los sacerdotes. Es acá donde debemos ministrar, en estos 3 ámbitos. A Dios, ¿no es cierto?, a la iglesia y al mundo. Otra cosa que nos demanda, ¿no es cierto?, es ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:5, ¿verdad?, que lo leímos al principio. El sacerdote es primeramente para Dios, para complacer a Dios. Primeramente el sacerdocio es para complacer a Dios. Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Como dice el pasaje, el sacerdocio siempre será para Dios. Si salimos, hermano, si salimos a predicar, no lo hacemos para el pastor, no lo hacemos para nadie, lo hacemos para Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia, porque ¿saben para qué es? Para Dios primeramente. El tiempo que le damos, no le demos la sobra, porque es para Dios primeramente. El sacerdocio primeramente es para Dios. A nosotros los sacerdotes del nuevo pacto se nos ordena ofrecer sacrificios espirituales. Los sacrificios que Dios requirió a Israel fueron animales, vegetales, ¿no es cierto? Los que ofrecían sobre el altar, ¿verdad? Pero a nosotros, los sacrificios según el orden de Melquisedec son sacrificios espirituales. Yo te voy a nombrar algunos. En el libro hay una cantidad, creo que hay como 12 más o menos anotados. Yo te voy a dar 5 solamente. Primeramente, la adoración en espíritu. En espíritu. En las iglesias muchas veces vemos ahí y estamos adorando y están mirando las moscas. La adoración tiene que ser en espíritu. La alabanza y acción de gracia. Fruto de labios. El Señor eso es lo que desea.
sacrificios de alabanza. Algo muy importante, las ofrendas y los diezmos. Hay que confiar y creer en el Señor, hay bendiciones. La ofrenda a los gentiles. Acá me quiero detener un poquito. Las ofrendas a los gentiles. ¿Cuántos últimamente hemos ofrendado al Señor? ¿Cuánto hemos ganado? ¿Cuánto hemos bautizado? Estuve mirando los que estaban conectados y siempre los mismos rostros. ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Qué pasa? No estamos desarrollando el sacerdocio como corresponde. No estamos desarrollando la pinta de nosotros. La comodidad. Tenemos que salir de esa zona de confort, la pereza. Tenemos que despertar, iglesia. Este es un nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo. Hay una necesidad tremenda. Los sacrificios deben ser aceptables a Dios. En el sacerdocio arónico, cada vez que un sacerdote presentaba un sacrificio no agradable a Dios, el Señor lo cortaba al tiro ahí mismo. Imagínate, si nosotros estuviéramos en ese tiempo, estaríamos todos cortados, porque ofrecemos sacrificios que a Dios no le agradan. Esto puede sonar, no sé, gracioso, porque, como lo dije, a lo mejor, pero es la verdad, hermano. Es la verdad. Estamos ofreciendo al Señor sacrificios que no son agradables a Él. Creemos que lo que nosotros decimos está bien, no lo que dice el Señor. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira lo que dice Pablo. Os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcan sacrificios, ¿no es cierto? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y al final dice, en vuestro culto racional, o sea, tenemos que entregarnos por completo a Dios. El sacerdocio no tiene que ser a nuestra manera. El sacerdocio no tiene que ser a nuestra manera. Deben ser aceptables a Dios, lo que Él requiere. Lo que Él requiere. Amén. No todo lo que los hombres ofrecen a Dios es agradable al Señor. Quiero que me acompañes a Malaquías. Malaquías. Dice así, Malaquías 1:6-8, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Soy yo padre, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El número 7 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En el verso 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Israel estaba totalmente corrompido y estaba presentando ofrendas que no eran agradables a Dios. ¿No es cierto? A nosotros se nos requiere de igual forma, de igual manera. No podemos presentar cualquier ofrenda. Es lastimoso ver esto que está sucediendo el día de hoy en la iglesia. No estamos presentando ofrendas agradables a Dios. Primero que nada, hay desobediencia. Hay una desobediencia a lo que el Señor te ha mandado hacer, a lo que Él te ha requerido, lo que te ha pedido. A lo mejor le damos el tiempo necesario, no se lo damos. Le damos lo que sobra. El afán. Trabajamos tanto, nos afanamos tanto, que le damos lo que sobra al Señor. ¿No es cierto? La pereza. Estamos sirviendo como Él desea, como Él lo requiere, como Él lo pide. Estamos ofreciendo esos sacrificios, ¿no es cierto?, que son agradables a Dios. Aceptable significa que ofreces a Dios lo que Él te pide y de la manera que te lo pide. Es necesario saber que una ofrenda es dedicada a Dios. Debe ser de la siguiente manera: perfecta, agradable y santificada. Santificada. Dios quiere tu vida como una ofrenda para Él. Agradable. Dice así, que como cristiano es necesario tener claro que la obra y el evangelio del Señor no se realiza de otra forma. Es como Él lo pide y como Él lo quiere. No inventemos cosas. No hagamos cosas que no corresponden. Si el Señor nos mandó a predicar, vamos a predicar la palabra. Vamos a evangelizar, evangelizamos. Bautizamos. Discipulamos. Vamos a las naciones. Nos edificamos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor quiere. No hagamos cosas dentro de la iglesia que al Señor no le agradan. Por medio de Jesucristo, todo sacrificio y ofrenda que traemos al altar de Dios debe ser presentada mediante Jesucristo. Colosenses 1:28 dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es necesario, amado hermano, que presentemos los sacrificios y ofrendas, ¿no es cierto?, que le traemos al altar a Dios por medio de Jesucristo. Cuando bautizamos, cuando presentamos ahí, Señor, te ofrecemos aquí delante de ti, ¿no es cierto?, esta ofrenda grata, ¿no es cierto? En Cristo que el Padre acepta nuestras ofrendas. Es en Cristo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, acepta nuestras ofrendas y sacrificios. Fuera de Cristo, el Padre no valida nada. Fuera de Cristo, ¿no es cierto?, el Padre no valida ninguna ofrenda, ningún sacrificio. Porque es en Cristo que Dios ve todas las cosas. Dios ve de la siguiente manera: te ve en Adán y en el postrer Adán, que es Cristo. No hay más. Así que todo lo que presentemos al Señor tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Cristo estamos en el viejo Adán.
Estamos llenos de imperfecciones. Amén. Para anunciar a los hombres las virtudes de Dios. El sacerdocio es para los hombres. Para ministrar a los hombres los propósitos y la gracia de Dios. Perdón. Quiero que me acompañe a 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como sacerdote de Dios, debemos ministrar a los hombres la salvación mediante la gracia, ¿no es cierto? Y el plan que Dios tiene para sus vidas. Amén. Debemos presentarlo. En 2 de Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo hoy tenemos ese ministerio. Nosotros somos los que tenemos que reconciliar a Dios, a las personas con Dios. Cuando los ganamos para Cristo, cuando vamos por esas piedras. Amén. El número 19, el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos que entender, iglesia, nosotros, los sacerdotes de Dios, los reyes de Dios, somos los encargados de reconciliar a los hombres con Cristo, traerlo a los pies de Cristo. ¿En cuánto hemos reconciliado en este tiempo? Estamos un poco lentos. Estamos un poquito lentos. Como sacerdote a los hombres, el apóstol Pablo enfatiza aquí nuestro deber y privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciar las virtudes de Dios tiene que ver con el hecho de expresar a Dios, anunciar las virtudes del Señor. ¿No es cierto? Las virtudes del Señor debemos expresarlo tal cual es, conforme a lo que Él es. Dios es rico en sus virtudes, ¿verdad? Pedro utiliza la palabra griega arete, que significa excelencia, virtud, magnificencia, alabanza, maravilla, etc. Estas son las virtudes de Dios. Son los atributos de Dios. ¿No es cierto? Debemos anunciarles tales virtudes al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. También dice que de esta manera somos los encargados de pregonar y enseñar a la iglesia y al mundo. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuáles son sus atributos y poderes? ¿Cuáles son sus maravillas? Es de suma importancia entender, amado hermano, que somos nosotros los encargados de buscar ese remanente, esas piedras preciosas. Yo siempre me recuerdo, con esto voy a terminar, amado hermano, siempre me recuerdo, no es que el Señor me recuerde, usted sabe que el Señor nos recuerda, pero yo me recuerdo cuando Él me encontró a mí, ahí en lo más profundo de la cisterna, ahí encontró esa piedra. Ahí la encontró.
Y me imagino yo, tiene que haber dicho cuando hacía el mensaje, dice, esta piedra es valiosa, es costosa, está llena de polvo, la voy a limpiar, la voy a labrar, le voy a dar el crecimiento que necesita. Y aquí estoy. Y si hoy estoy aquí, no es porque yo haya decidido esto. Él llegó a mi vida, Él me buscó, me encontró y aquí estoy. Yo nunca me imaginé todo esto. ¿Sabes qué hago? Vivo el día. No sé a dónde me va a llevar el Señor el día de mañana, pero soy obediente. Si Él me dice, necesito que vayas allá, allá voy. Es necesario, hermano. Es de suma importancia que entendamos que nosotros somos solo los elegidos. Nosotros somos esas piedras vivas que Dios quiere edificar su casa, su edificio espiritual. Y así como llegó a tu vida, también nosotros tenemos que llegar e ir a buscar esas piedras que aún faltan. Estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos que salir de esa ignorancia que hay dentro de la iglesia. Quizá esa palabra suena un poco fuerte, pero las cosas hay que hablarlas como son, hermano. Iglesia, centro cristiano, tenemos que salir de esa ignorancia. Tenemos que saber quiénes somos realmente en Cristo. Tenemos que conocer nuestra identidad en Cristo. No es una opción, no hay pies atrás. Mira, cuando un boxeador está en el ring, no puede tirar la toalla, porque la toalla la tiene el entrenador. Y acá es lo mismo. Tú estás en terreno y tú no puedes tirar la toalla, porque la toalla la tiene nuestro Padre Celestial. Y donde tú te escondas, Él te encontrará. Así que, hermanos, decidámonos de una vez a desarrollar nuestro sacerdocio como Dios lo quiere, como Dios lo requiere, como Él te lo pide. No como a la pinta nuestra. Es por eso que no avanzamos. Por eso que no vemos crecer la iglesia. Nos hemos estancado ahí. Debemos enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros discípulos, a nuestros hijos espirituales. Y hablarle de la expansión del reino, de lo que debemos hacer como sacerdotes de Dios, como hijos de Dios. Oh, Padre Celestial. Bueno, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor para que pueda cambiar nuestra vida, para que pueda abrir nuestros ojos realmente, para que podamos darnos cuenta de lo que Él quiere. Estos temas vienen hace mucho hablando nuestro apóstol, ¿verdad? Hace mucho tiempo. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué tiene que pasarlo constantemente? Porque hay algo que no entendemos todavía, hay algo que no estamos entendiendo o no queremos entender. Entonces, el Espíritu Santo le mostrará a nuestro apóstol y dirá, no, tienes que pasar este tema nuevamente, porque la iglesia no está entendiendo lo que yo quiero, lo que yo deseo. Pareciera que necesitáramos de la leche todavía. Necesitamos de leche. Todavía no podemos comer ese alimento sólido. ¿Qué es lo que está pasando, iglesia? Vamos a orar al Señor, amén. Te invito ahí que cierres tus ojos. Recuerden que esta es la casa de Dios, somos edificio de Dios, somos el palacio, ese templo de Dios, somos todos esas piedras. Te invito a que cierres tus ojos ahí por un momento.
Padre amado, Señor, Espíritu Santo, primeramente, Padre, te voy a pedir perdón, Padre. Primeramente el perdón, Señor. Porque no hemos entendido, Señor, no hemos entendido lo que tú quieres, lo que tú requieres de nosotros, Señor. Oh, bendito Rey. Padre Celestial, te pedimos perdón, papá, porque hemos sido desobedientes. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Y tú nos vienes hablando tiempo. Tú hablas antes de tiempo y después de tiempo, papá. Y hoy queremos alinearnos, ponernos a cuenta contigo, Padre. Porque no hemos sido obedientes, hemos sido desobedientes aquí a tu palabra, a lo que tú nos pides, papá del cielo. Oh, Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, papá. Señor, yo me siento un hombre privilegiado, Señor, en el lugar que tú me has puesto, Señor, con las personas indicadas, las personas perfectas, Señor. Soy un hombre privilegiado, Señor, porque soy parte de la construcción de este edificio, Señor. Porque soy una piedra viva, Señor. Soy un hombre agradecido de ti. Porque me encontraste allá en el fondo de la cisterna, ahí me encontraste. Y hoy, Padre, queremos desarrollar, Señor, y conocer nuestra identidad en ti, Señor. Tú nos has hecho reyes y sacerdotes, Padre. Somos parte de esta casa maravillosa, Señor, pero no hemos entendido, Señor. No hemos entendido la importancia, Señor. Oh, Padre amado. Te pido que tú, Señor, abras los ojos de tu iglesia, Señor. Hoy hacemos caer todos velos, Señor, para que podamos ver y entender. Abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Para entender y saber de una vez, Señor, lo que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Oh, Padre. Queremos ofrecerte los sacrificios que tú deseas, Señor, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, Señor. No queremos hacer las cosas a nuestra manera, Padre. Oh, bendito Rey. Hoy oramos por Centro Cristiano, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por la revelación, Señor, por la revelación que hay en esta corporación, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. No hemos sabido apreciar lo que tú le has dado a nuestro apóstol, Señor. Toda esa sabiduría, todo lo que tú le has dado, Señor, todo lo que tú le has revelado, Señor, no hemos sabido apreciarlo, Señor. Nos hemos preocupado de hacer otras cosas, Señor, y no lo que tú nos demandas. Oh, bendito Rey. Hoy queremos alinearnos contigo, Señor. Queremos alinearnos contigo, papá. Queremos ponernos a la brecha, Padre. Y empezar, Señor, a desarrollar nuestro misterio, Señor, como tú lo quieres, Padre. Somos reyes y sacerdotes gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sabemos, lo que hemos aprendido en este tiempo, debemos entregarlo a otros. Padre Celestial, hoy queremos ir por esas piedras que faltan para la edificación de tu casa, Señor. Padre Celestial,
Aquí vamos, Señor. Aquí vamos delante de ti, Padre. Nos levantamos, Señor. Nos levantamos con nuevas fuerzas, fortalecidos, Señor, para seguir, Señor, avanzando en lo que tú deseas, en tu obra, Señor, en la edificación de tu casa, Padre. Oh, bendito Rey. Toda honra, gloria, Señor, siempre serán para ti, Padre. Siempre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Porque tú jamás nos dejas, tú jamás nos desamparas, Señor. Gracias, Dios, te doy por todos los que entregaron tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Bendición. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, dejo ahí a nuestro apóstol con ustedes. Amén. Que el Señor